Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 37. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: Donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Los fariseos le hacen una pregunta a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Los fariseos tenían dentro de su creencia, dentro de su credo, el anhelo y el deseo de que el reino de los cielos volviera a darles la gloria de Israel que hubo cuando el rey David gobernaba en ellos o entre ellos. Este anhelo que han tenido hasta el día de hoy todos los judíos de que el reino de Israel sea restaurado es una de las principales enseñanzas del propósito mesiánico que tienen como anhelo y como creencia los judíos. De tal manera que esta pregunta es una pregunta que lleva en sí el anhelo del pueblo hebreo de que se vuelva a restaurar el reino de Israel con la llegada del reino de los cielos. Y entonces los fariseos le preguntan: ¿cuándo habría de venir el reino de los cielos? Y la respuesta de Jesús seguramente los dejó perplejos, los dejó con una consternación, porque les dice: el reino de los cielos no vendrá con advertencia, ni podrán decirle aquí está o allá está, porque el reino de los cielos ya está entre vosotros. Esto seguramente provocó un choque en las mentes de los fariseos que habían hecho esta pregunta, porque ellos esperarían que si el reino de los cielos ya está entre ellos, habría una restauración del reino de Israel. Recordemos que ellos estaban viendo, ellos solamente veían la importancia de que fueran restaurados y de que el imperio romano ya no estuviera sobre ellos, de tal manera que la respuesta de Jesús los dejó helados. Fue una cubetada de agua fría sobre sus creencias, porque ellos supondrían que entonces el imperio de Roma no tendría que estar sobre ellos, que el reino de Israel estaría siendo restaurado por mano del Mesías. Pero el hecho de que dijera ya está entre vosotros significaba que no estaba sucediendo lo que ellos esperaban. Y entonces Jesús les advierte a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre. El momento que estaba viviendo la sociedad judía, los discípulos de Jesús, era único, era maravilloso. Dios hecho carne estaba caminando entre ellos. Dios hecho carne estaba enseñándoles. Entonces Jesús concentra sus esfuerzos en este momento para explicar
cómo vendría el reino de los cielos, y les habla acerca de un relámpago que así como resplandece en un punto y se ve todo el cielo iluminado en ese momento y pasa el rayo de un punto a otro, así va a ser necesario que el Hijo del Hombre aparezca. Está hablando hacia adelante, está hablando de un futuro que está por venir. Jesús lo que hace es pedirnos que pensemos en la generación prediluviana, esa generación en la que Noé estuvo trabajando en el arca mientras al mismo tiempo era pregonero de justicia. Jesús nos pide que pensemos en esa generación, que enfoquemos un poco nuestra mirada en ellos para entender en qué estaban concentrados aquellas personas. Es claro que esta generación, como la de Lot en Sodoma y Gomorra, eran generaciones sumamente perversas, depravadas, muy violentas, con pecados terribles y horrorosos. Pero a mí lo que me llama la atención es en lo que Jesús nos pide que pongamos nuestra mirada. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Por qué Jesús se enfoca en estos hábitos, en esta conducta social, cuando había tantas cosas malas que podría haber señalado? Pero aquí hay un aspecto muy interesante que se enfoca justamente hacia sus discípulos, hacia la iglesia. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Son cosas que también hacen los cristianos hoy en día y que han hecho a lo largo de la historia. Comer, beber, casarse y darse en casamiento son cosas lícitas, son cosas que todos anhelamos, que todo nuevo nacido anhela. Estas cosas las hace un cristiano. Entonces, ¿qué nos está queriendo transmitir aquí el Evangelio? Este sería el enfoque de muchos creyentes cuando Jesús habría de venir. Hábitos sociales que estarían siendo la prioridad de la última generación. Y agrega otros más, como en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Si alcanzamos a entender en qué cosas nos está pidiendo Jesús que prestemos nuestra atención: casarse, darse en casamiento, beber, comer, comprar, vender, plantar, edificar, son cosas que la sociedad hace y que el cristiano puede hacer. Pero cuando esta sociedad y el cristiano con ello se enfoca en esto, estamos hablando de la generación a la cual perteneció Noé y que Dios destruyó, y estamos hablando de la generación en la que Lot vivió y que Jehová destruyó por medio de fuego y azufre. Lo que Jesús quiere y desea que volteemos a ver es que la gente está enfocada exclusivamente en comer, beber, casarse, darse en casamiento, comprar, vender, plantar, edificar. Esta es la sociedad previa al regreso de Jesús, y yo no sé si lo alcances a ver. Pero ¿cuál es la prioridad? ¿Qué nos están continuamente bombardeando el día de hoy? Coman, beban, vendan, planten, edifiquen, cásense. De hecho, la propia sociedad quiere que los derechos de todos los que tienen desviaciones sexuales sean legítimos y puedan darse en casamiento. Si lo alcanzamos a entender. Hoy, ¿cuál es el tema a discutir de las conductas antibíblicas sexuales? El casamiento. Por lo tanto, estamos hablando de esta sociedad. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y luego hace una advertencia. Ya lo dijo también en Mateo 24. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga bienes, no descienda a tomarlos. No te preocupes por lo que dejas. El que esté en el campo, no te vuelvas para atrás. Acordaos de la mujer de Lot. No mires lo que estás dejando, no mires hacia atrás. Piensa en el reino de Dios, en lo que viene hacia adelante.
No estés mirando tus pérdidas, no estés mirando lo que dejas de ser, lo que con tanto esfuerzo y con tantos años has logrado obtener. No pienses en eso, no lo intercambies por el reino de Dios. Dice la Escritura que estarán dos en una misma cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Amados, la mitad de aquellos cristianos o que nos decimos cristianos se va a quedar. ¿Por qué? Porque estarían comiendo, bebiendo, edificándose, casándose, plantando, vendiendo, comprando. Estarán en esta inercia que no puede decirse que es mala en sí mismo, pero estarán tan enfocados en esto que cuando el rayo salga de un extremo al otro, no van a estar listos. Estarán con sus mentes completamente enfocadas en hábitos o en costumbres o en circunstancias sociales que no son necesariamente pecaminosas, pero que se volvieron una prioridad en la vida de muchas personas. Pregúntate cuál es tu prioridad en tu vida. Que Dios te bendiga.